Hola, buenas tardes, ¿cómo están a todos? Si les parece, vamos a dar comienzo ya a la clase de hoy, cumpliendo con el horario y el tiempo que solemos esperar, y ya porque somos más de 100 en esta reunión de hoy, así que parece un número importante para comenzar. Como siempre, si tienen alguna duda, consulta, lo pueden hacer en la sección de preguntas. Como en esta ocasión voy a ser tanto disertante como lectora de preguntas, eh, vamos a dejar hacia el final la lectura de las mismas, incluso los saludos, que en estos últimos minutos me encargué de ir saludando a cada uno que lo iba haciendo. Bueno, entonces comenzamos con la clase de hoy. La clase de hoy, tal como les habíamos mencionado, habíamos hecho un pequeño cambio con respecto al cronograma para poder contar con uno de los médicos que nos parecía sumamente importante, y eso hizo que tengamos que hacer algunos cambios con respecto del cronograma en particular, e incluso agregar una clase que también nos pareció muy importante, así que los que nos reúne hoy es el trauma endocraniano en la edad pediátrica. En esta ocasión tengo el honor de estar acompañada de mi compañera Nilda Pizarro, que forma parte del equipo de enfermeras, y ambas coordinamos el servicio de urgencias y emergencias pediátricas también junto con Flopiantón. Así que hola Nildi y muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, vamos a comenzar entonces, si les parece, comenzando como siempre con un poco de marco teórico, nada que nos agobie demasiado, pero sí algunas situaciones o conceptos importantes que nos van a hacer mantenernos a todos en un mismo nivel y por eso tener una misma comprensión de lo que vamos a estar charlando. Vamos un poco a definir entonces lo que es el trauma endocraniano, que es obvio lo que es el título, pero vamos a repasarlo, y es aquella lesión que se realiza sobre la estructura del cráneo con posibilidades de realizar alguna lesión dentro de la estructura misma, es decir, en todo lo que es las estructuras cerebrales. Siempre que hablamos de trauma endocraniano vamos a hablar específicamente de aquella lesión o aquella situación que se produjo por una fuerza externa y que tiene un origen mecánico. Y eso es importante porque esto deja de lado un montón de otras patologías endocranianas y cranianas, las cuales no vamos a focalizarnos en esta reunión. La magnitud del trauma endocraniano, y a partir de ahora va a ser TEC, va a ser muy variable. En verdad, yo les comento un poco de nuestros propios números dentro de nuestra sala de urgencias. Más del 90% de los traumas endocranianos o las consultas por traumas de cráneo son leves, pero en ocasiones pueden producir ciertas lesiones intracraneales o LIC a partir de ahora, con alta morbilidad, con alta mortalidad y lamentablemente con secuelas a largo plazo, con una vida que podría ser absolutamente normal, absolutamente diferente a causa de las mismas. Y hablando de causas, en realidad el trauma endocraniano también va a ser diferente. Si bien sabemos que es por fuerzas externas y por origen mecánicos, depende de la edad del paciente las posibilidades de cómo se produjo esta lesión. En los menores de 2 años la mayoría de las veces se produce por caídas, la mayoría de las veces además estas caídas suelen ser caídas banales, suelen ser más caídas de poca altura o mismo de la propia altura del paciente, incluso tiene que ver mucho que ver con el comienzo de la deambulación. Y otro capítulo importante es todo lo que tenga que ver a causa de maltrato. Sobre todo mientras menor es el paciente, mayor debe ser nuestra sospecha. Entre los 2 y los 8, 9 años, ya cuando el niño, y sobre todo siendo aún mayor, es más víctima de incidentes de tránsito que pueden ser a motor o incidentes cuando el niño mismo está andando en bicicleta, y también forman parte de las caídas, ahora sí con cierta elevación sobre la altura propia, porque en general ya a esta edad es cuando se suben a distintos niveles para juegos o travesuras. Y los mayores de 9 años, a diferencia de las etapas anteriores, en general este grupo de pacientes suele generarse estos traumas a causa de situaciones de deporte y también a causa de incidentes a motor, ya sea incidentes automovilísticos, choques, autovuelcos, o también porque son niños que pueden trasladarse en bicicleta y sufren también caídas de la misma bicicleta, andando solos en bicicleta o incluso colisionando con otra persona.
Entonces, teniendo en cuenta más o menos las causas de por qué los chicos se golpean la cabeza, vamos adentrándonos entonces un poco más en, en este título de hoy. Algo importante que nos parecía es, bueno, bien, podemos hablar de trauma endocraniano, de TEC, como habíamos dicho a partir de ahora, pero ¿qué entidades se van a relacionar con el trauma endocraniano en sí? Y en verdad hay, si bien uno puede desglosar estas entidades en un abanico enorme, vamos a tratar de simplificarlo en tres situaciones. En la situación que genera la fractura de cráneo, no todo TEC tiene que tener una fractura de cráneo, no todo TEC moderado o grave tiene que estar fracturado, y esto es algo importante, porque no sí o sí se van a relacionar cada una de estas entidades, sino que pueden aparecer por separado. Las fracturas de cráneo, mientras menor es el paciente, mayor es la posibilidad, y como habíamos dicho antes, mientras más pequeño sea el paciente, mayor es la posibilidad de que esté sufriendo un maltrato. La otra es la conmoción cerebral. ¿Qué quiere decir conmoción cerebral? No hay fractura de cráneo necesariamente, no hay lesión intracraneana necesariamente, pero sí hay una disfunción neuronal inmediatamente después del traumatismo. No hay lesiones reconocibles, pero hay un estado transitorio de disfunción después del trauma de cráneo que genera ciertos síntomas y signos que nos van a alertar a nosotros como personal de salud al tomar este paciente. ¿Cómo se puede manifestar una conmoción cerebral? El paciente presenta confusión, tiene disminución transitoria de la respuesta a los estímulos, puede tener vómitos, puede tener mareos, puede tener síntomas vasovagales, puede tener dolor de cabeza y puede tener pérdida de conciencia, que la mayoría de las veces es transitoria. Esto es importante conocerlo como una entidad porque no siempre, como les digo, se va a relacionar a una lesión cerebral reconocible y por lo tanto no requiere el abordaje de una lesión intracraneana. Y por último, sí, la que quizás más nos preocupa relacionada al TEC son las lesiones intracraneanas, como habíamos dicho, a partir de ahora, LIC. Las lesiones intracraneanas, y no vamos a adentrarnos demasiado en esto porque son capítulos enormes, sí reconocer que tenemos daños cerebrales primarios o lesiones intracraneanas primarias que van a ocurrir inmediatamente cuando se genera el traumatismo, y en esto, y ahora vamos a ver un poquito de esto, son los hematomas, las hemorragias y las lesiones axonales difusas. Y lo tan temido, y por eso es bueno trabajar en conjunto y pensar en no provocar más daño, pensar en las lesiones intracraneanas o los daños cerebrales secundarios que no se producen en el momento del traumatismo, pero que sí requieren que el personal de salud, para que esto no suceda, que el personal de salud esté entrenado en poder hacer un abordaje adecuado. ¿Cuáles van a ser estos daños? El paciente que presenta isquemia, el paciente que presenta hipoxia o el paciente que por hemorragias, hematomas o etcétera empieza a aumentar su presión intracraneana. Bien, vamos a ver muy básicamente algunas cuestiones de estas lesiones intracraneanas primarias, es decir, el niño se golpea e inmediatamente aparece esto. Esto no es provocado por el tiempo, esto es inmediato el traumatismo. Vamos a tener entonces, sobre todo nos ayuda a pensar qué es lo que le pasó al paciente, qué es lo que podría tener. Cuando la fuerza mecánica que dijimos que genera el traumatismo se genera de lateral a lateral, es decir, hacia uno de los costados de la cabeza, la mayoría de las veces el paciente va a sufrir hematomas, como dijimos recién, o hemorragias. Los hematomas y las hemorragias más frecuentes son los hematomas epidurales, y acá yo les traje una imagen de una tomografía. La idea es no aprender de tomografía, pero sí a grandes rasgos poder diferenciarlas. Los hematomas epidurales lo que tiene la característica es que suelen acompañarse de cefalomatomas grandes, suelen tener contenido más arterial que venoso y suelen respetar la dura madre. Por eso tienen esta forma como si fuera de un óvalo. A diferencia de los hematomas epidurales, los hematomas subdurales van a estar por debajo de la dura madre, la mayoría de las veces van a ser de sangre venosa, y van a ver que suelen ser finitos, largos, y van a ir cruzando suturas en vez de respetarlas como puede hacer el hematoma epidural. Grandes rasgos y la importancia en realidad de lo que pueda generar cada uno. Además,
en estas lesiones intracraneanas. Podemos hablar de otras hemorragias, como la hemorragia dentro de los ventrículos, o las hemorragias dentro de la subaracnoidea, o las hemorragias dentro del cerebro, pero son distintos tipos, digamos, de hemorragias o hematomas que pueden ir apareciendo en el cráneo. El segundo tipo de lesión primaria igualmente, son cuando la cabeza sufre un golpe de adelante o de atrás, o de aceleración y desaceleración, como vemos en el segundo cuadro, donde en realidad el problema la mayoría de las veces va a ser lesiones axonales difusas, y tenemos la mayoría de las veces tomografías normales y no vamos a encontrar ni hemorragias ni hematomas, pero si un paciente con clínica sospechosa de una lesión intracraniana, pero con una tomografía que incluso puede ser normal. Bien, y cuando hablamos de daño secundario, es decir, de este daño que se va generando en el tiempo a causa, por ejemplo, de una lesión primaria que puede ser un hematoma epidural, y acá es donde nosotros tenemos que pensarnos en la posibilidad de poder cambiar el destino y el futuro del paciente. Vamos a hablar algo muy chiquitito y cortito de estas lesiones secundarias como para poder entenderlas. Hipoxia e isquemia, que las nombramos recién, y esto que es el aumento de la presión intracraniana, algo muy cortito y básico de la teoría de Monro-Kelly, que lo que nos dice la teoría de Monro-Kelly nos explica que el cráneo, al ser una cavidad que no es absolutamente complaciente, es decir, no puede crecer, aumentar y achicarse, sino que tiene un contenido determinado, que ese contenido va a depender del cerebro mismo, de los vasos, ya sea sanguíneos, arteriales y venosos, y del líquido cefalorraquídeo. Es decir, son tres componentes, como vemos en el cuadro hacia la derecha, que ocupan un determinado espacio, ¿no? Si nosotros tenemos entonces un paciente que de golpe tiene este hematoma epidural, como estamos viendo acá, o tiene este hematoma subdural, como tenemos acá, o tuviera una hemorragia dentro del cerebro, que no tiene ninguna de estas dos tomografías, pero supongamos que hay una hemorragia acá, entonces lo que nos sucede es que esa cavidad que tiene determinado porcentaje para cada una de las cosas, algo tiene que cambiarse porque la masa va a empezar a ocupar lugar. Entonces el cuerpo sabiamente lo que hace es al principio empezar a hacer lugar, achicando alguno de esos otros espacios y compensando en primera parte al paciente. Y si esto no se hace ningún tratamiento, que en realidad son tratamientos neuroquirúrgicos, pero nosotros como personal de salud de una guardia tenemos cosas para hacer para poder aliviar, la idea es que mantener la presión intracraneal lo mejor posible. Entonces, que esta masa, a pesar de que siga aumentando, no me vaya como empujando hacia los otros lugares, ¿no? Como les digo, es algo muy cortito, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto, pero es necesario poder comprender algunas de estas cosas para poder abordar el tema en forma completa. Sigamos entonces. Bien, entonces dijimos, tenemos trauma de cráneo, las entidades relacionadas, mencionamos un poco de lesiones primarias como para poder comprenderlas y lesiones secundarias, y hablamos de presión intracraniana muy someramente, pero para poder comprender conceptos claros. Y uno dice, bueno, bien, entonces, con toda esta información yo puedo entender qué le puede llegar a pasar al paciente, pero es necesario siempre, 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 y como les decimos la mayoría de las veces en las urgencias, hay que clasificar, hay que tratar de hablar un mismo idioma. Entonces, la única forma de clasificar adecuadamente un trauma endocraniano y saber qué es lo que yo tengo que hacer es mediante la escala de Glasgow. Y esto no hay tutía, no hay forma de decir, bueno, no, yo la verdad que no la sé hacer, o no, la verdad que en un niño es imposible. En realidad, eso son puras excusas. La escala de Glasgow, hay en realidad varias, en la bibliografía puede haber varias. Nosotros la que les traemos es esta, la escala de Glasgow adaptada para los menores de un año, ya que los mayores de un año pueden mantener el Glasgow como si fuera el de un adulto. Entonces, la idea es no repasar el Glasgow entero, sí se los vamos a dar en la bibliografía como machete para que lo puedan tener, pero el concepto más importante de esta diapo es,
no hay tutía para no hacer un Glasgow, así sea un paciente de 10 meses, yo tengo que poder hacer una escala de Glasgow, nada más que tomaré la columna de la adaptada. Como siempre, se va a valorar la apertura ocular y en qué forma hace esa apertura ocular, la respuesta motriz y en qué forma hace movimientos el cuerpo, y la respuesta verbal y en qué forma ese cuerpo verbaliza. Cada uno de esos puntajes los vamos a ir sumando y el máximo sería 15, y lamentablemente hay algunos pacientes que veo que su trauma de cráneo es más importante, puede ir descendiendo hasta llegar a un grado de 3, que sería el grado menor. Fíjense que las puntuaciones no tienen un 0, el mínimo número es 1, por lo que la escala de Glasgow más chiquita posible es la escala de 3. Entonces, a partir de ahora vamos a definir los traumas de cráneo con el Glasgow, y a partir de ahora vamos a hablar de un TEC leve cuando es un Glasgow de 14 a 15, un TEC moderado cuando el Glasgow va de 9 y hasta 13, y vamos a hablar de un TEC grave cuando hablamos de un Glasgow de 8 o de menos de 8. Y acá otra cosa importante para hablar de vuelta a todos el mismo idioma, es necesario entonces trauma endocraniano moderado, Glasgow de 10, como tenemos ahí en el ejemplo. Y la idea es, como esto yo lo tengo que realizar a horario, como la mayoría de las cosas de urgencias y como fuimos viendo en las distintas clases, esto se revalora y hago algo y lo revaloro y vuelvo a hacer algo y lo revaloro. La idea es siempre tener la mayor información posible y poder comparar las informaciones. Entonces, para esto, y esto es una sugerencia que es importante, cuando el Glasgow no es 15, la idea es que abajo, entre paréntesis o en alguna parte, uno pueda tener cuál fue el valor de cada una de esas puntuaciones en lo ocular con una O, en el motor con una M y en lo verbal con una B corta. Y eso nos permite tener buena información clara y fácil de reproducir. Bien, sigamos entonces. Uno puede decir, bueno, pero charlamos en clases anteriores, incluso en la primera clase de inicio de valoración del paciente pediátrico, la escala del ABDI. Bueno, ¿qué es el ABDI y cómo lo podemos usar? En verdad, la escala de ABDI es una mnemotecnia que lo que nos va a ayudar es simplemente hacer una escala muy rápida de valoración neurológica del paciente, con una si está alerta, el niño está despierto, activo, responde a los cuidadores o al personal de salud, hace respuestas ante los estímulos externos, obviamente siempre pensando en lo que puede hacer un niño para la edad, ¿no? Cuando vemos que el niño no tiene esta actitud de actividad y de alerta normal, podemos ir valorando el descenso de la misma con, podemos decir, tiene una V de un ABDI cuando solamente ese paciente me responde a la voz, o una D de un ABDI porque ese paciente solo me responde al dolor, o una I del ABDI cuando el paciente no responde de ninguna forma y está inconsciente. ¿Para qué me sirve el ABDI? Lo puedo hacer de inicio, apenas veo al paciente, como para tener una idea más o menos dónde estoy parado. Y tiene cierta equivalencia que está demostrada en la escala de Glasgow. Yo sé que si el ABDI es una B, debe tener un 13 sobre 15 de un Glasgow. Si tiene una D de dolor del ABDI, yo creo que debe tener un 8 sobre 15 de una escala de Glasgow. Es un debe tener y es una equivalencia que no tiene una significancia y una validez al 100%, pero me da la idea, antes de tener que agarrar la tablita y hacer el Glasgow, de dónde estoy parado y cómo está mi paciente. Y acá otra cosa importante, porque uno dice, bueno, estímulos dolorosos. Bueno, bárbaro, pero ¿cómo hago un estímulo doloroso en un niño? En verdad, la semiología infantil en este caso es igual que la semiología del adulto, y voy a inferir realmente un estímulo doloroso, porque si yo, gracias a eso, voy a valorar la capacidad neurológica del paciente, realmente no tengo que tener temor, ay, es un bebito, pero no le voy a hacer un estímulo tan doloroso. En verdad, la respuesta tiene que ser lo más reproducible posible. Entonces, los estímulos dolorosos están claramente descritos en los libros de semiología. ¿Qué podemos usar y qué en general nos suele ser cómodo en la urgencia pediátrica? Las presiones en el trago o en las articulaciones temporomandibulares, y la fricción con potencia y a veces un pellizcón, para decirlo claro, sobre el esternón.
Quizás esos sean los más fáciles de poder realizar en urgencias. Otros emergentólogos pediatras dicen que en realidad el hacer estímulos pequeños y dolorosos sobre el arco supraorbitario, como tienen ahí en el dibujo, justo a la mitad del arco o sobre, en realidad casi la llegada del inicio de las cejas, también produce bastante dolor, o un pellizcón o la compresión en el trapecio. Esas serían las posibilidades. Todas son correctas, todas están validadas, todas están en los libros básicos de semiología y las podemos reproducir. La idea es elegir una y hacerla adecuadamente. O quizás, si por alguna cuestión de que el paciente tiene un politrauma, recordar cuáles serán los otros para que eventualmente cambiarla el estímulo doloroso a un lugar donde el paciente no tenga una lesión. Bien, entonces, una vez dicho todo esto, otra vez volvemos como clases anteriores, ¿no? Tenemos mucha información, pero ahora ¿cómo la llevo a la práctica? Entonces, vamos a tratar de mantener la misma forma de pensamiento que fuimos haciendo siempre en urgencias y en emergencias. Entonces, tomo este paciente, ya tengo mi información de TEC que la tomamos recién. Obviamente pueden reforzarlo luego con la bibliografía en las carpetas. Eh, Tomo entonces mi paciente y lo primero que hago con un paciente en una urgencia pediátrica, y no me importa qué sea lo que tenga, a todos les hago mi triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, llega un paciente, hago mi TEP, veo entonces el aspecto, la respiración y la circulación. Eso no lo vamos a repetir porque lo hicimos, lo venimos haciendo desde el principio de las clases. Vemos si tiene factores de riesgo, vemos además cuál es la edad, chequeamos los signos vitales, podemos hacer el ABDI como para tener algo rápido, ¿no? Y ahí podemos entonces dividir dos grandes pacientes de vuelta, el paciente estable y el paciente inestable. En ambos tengo actuaciones inmediatas para hacer, pero vamos a ser prolijos y para seguir con el pensamiento pediátrico, vamos a hacer después del estable y el inestable, como para separar el paciente, actuar de forma diferente, incluso colocar al paciente en el lugar de mejor abordaje para el equipo de salud. Lo siguiente que tengo que hacer es la evaluación primaria. La evaluación primaria habíamos dicho que era el ABCDE, donde la A, como siempre, es la vía aérea. Recuerden en este caso, y si es en contexto de un politrauma, el cuidado del cuello de ese paciente, además de la vía aérea en sí. La mayoría de las veces, salvo que sean traumas de cráneo grave, los pacientes suelen estar alerta, por lo cual la mayoría de las veces las A suelen ser normales. En el caso de la B, como siempre, si bien muchas veces cometemos el error de decir, bueno, tiene un trauma de cráneo, voy rápidamente a ver si tiene, no sé, algo que me llame la atención, o peor todavía, viene un paciente, vamos a suponer, con un ABDI que es dudoso, que tiene una herida cortante junto con un trauma de cráneo, y la verdad que nos ponemos a ver cómo es la herida y no hicimos el ABCD, ¿no? Entonces, no importa si el paciente tiene una herida cortante y gotea algo de sangre, yo hago mi ABCD como siempre. La B entonces, valoro como siempre el esfuerzo, veo los cambios ventilatorios, tomo la saturación de ser posible, tomo la FR contándola, ausculto en los 4 campos y si es necesario el apoyo con oxígeno. Con respecto de la C, siempre lo mismo, valorar la piel, la temperatura, el relleno capilar, si tiene buen color, cómo son los pulsos, tomo la presión, tomo la frecuencia cardíaca, ausculto los ruidos y quizás una de las preguntas es, ¿necesita volumen? Siempre de necesitar volumen al inicio, la idea es, como en la mayoría de las urgencias pediátricas, no comenzar con un dextrosado y siempre comenzar, por ejemplo, con un fisiológico. Y acá viene lo importante, lo rico de la evaluación primaria para un paciente con un TEC, es que yo me tengo que detener en la D. Sin lugar a dudas va a ser la letra más importante y es donde tengo que meter sí o sí el Glasgow dentro de mi valoración. Es obligado. Entonces, hago el Glasgow con la escala y esto tampoco nadie se tiene que aprender de memoria, incluso nosotras, quienes conocen nuestro servicio de urgencias, saben que lo tenemos pegado en varios lugares de las unidades de observación, lo tenemos en shock room, lo tenemos en la sala de procedimientos, incluso nosotras en nuestros celulares. Eso debe estar en la mano de todos para que no sea excusa no tener que hacerlo. Valorar las pupilas, mirar las pupilas con y sin luz, es decir, con y sin estímulo.
ver cómo hace el paciente, cómo mueve los 4 miembros y valorar si tiene algún signo de foco. Y en la E, ahora sí me puedo poner a mirar la herida cortante que parece que chorrea, la lastimadura que tiene atrás de la oreja. Ahora sí me puedo poner a mirar otras lesiones acompañantes. Debo palpar el cráneo en su totalidad para sentir si tiene algún hundimiento o cefalohematoma. Y debo ahora sí buscar signos de fractura de base de cráneo. Para repasar cuáles son los signos de la fractura de base de cráneo, repasemos signos de ojos de mapache, el signo de Battle, que es el hematoma que se ve retroauricular, y las hemorragias por los oídos, o la otorragia. Bien, una vez realizado la evaluación primaria y siempre tomando conducta con cada una de las cosas que yo voy a ir viendo, y ahora vamos a ver cómo se toma esa conducta, la idea es ser prolijos y completar la evaluación. Entonces voy a pasar al sample. En el sample, ¿qué me interesa sobre todo acá? De la S, consultar siempre cómo se produjo ese trauma, a qué hora fue, cómo fue la cinemática, si lo vio un adulto, si estaba acompañado, y si tiene otros síntomas asociados. Ejemplo, tiene dolor de cabeza, está vomitando, tuvo una convulsión, tiene lo que fuera, la desviación o la pérdida de la fuerza de alguna parte del cuerpo. Ahí tengo que agotar el examen con respecto de los síntomas. De la A, y acá lo que más nos interesa es saber si es alérgico a algún fármaco, por ejemplo, algún analgésico que yo quisiera pasarle al paciente por el dolor, por el TEC. De la M voy a consultar los medicamentos, como siempre, los que usa crónicamente y los administrados en el momento, por ejemplo, un papá, una mamá, un cuidador que le dio algún analgésico para ir calmándole el dolor. De la P, las patologías previas de relevancia para el cuadro. No es lo mismo un paciente con un TEC leve, moderado, grave, que tiene una epilepsia y fácilmente convulsiva, al paciente que, por ejemplo, tiene un TEC no convulsiva nunca y de repente está convulsivando. El paciente que tiene válvula, o sea, hay que tener en cuenta las patologías, si bien todas nos interesan, sobre todo la que pueda tener asociado al sistema neurológico. La L, cuando, como siempre, cuándo fue la última vez que comió y qué fue lo último que comió. Y la E, en qué contexto sucedió el traumatismo. Y esto de vuelta, y hacemos nuevamente hincapié, es sumamente importante cuando hacemos este sample y algo nos genera duda, volver a repetirlo un tiempo después e incluso por otro interlocutor, dado que cuando, y esto nos suele suceder los que estamos muchas veces en la guardia, estos relatos que son confusos, que al principio dicen una cosa y después nos cambian el relato, que las lesiones no se condicen con lo que nosotros estamos encontrando, siempre hay que sospechar maltrato. Y por eso es tan importante no solamente el examen físico en sí, sino desmenuzar en el sample estas situaciones. Bueno, entonces uno dice, ok, ya entonces tenemos información básica, tenemos, hicimos el TEP, el ABCD y el sample, entonces tenemos que estar en condiciones de definir el problema del paciente con TEC. Entonces podemos definirlo como un TEC estable, sin riesgo, un TEC estable, pero con riesgo, y ahora vamos a ir viendo cuándo sería esto, o un TEC inestable que ya tiene un riesgo que es inherente. Entonces, las preguntas que me hago en este momento frente a estos tipos de pacientes es, ¿qué hago con este paciente? Cuando estoy en el interior, ¿necesita derivación? ¿Tengo que hacerle una placa? ¿A quién le tengo que hacer un TAC? Y si necesita algún fármaco. Y esas 5 preguntas es las que vamos a responder en esta segunda parte de la charla, en la idea directamente de cómo actuar y cómo es el abordaje. Para simplificar estas respuestas, sé que no se leen, así que ahí lo vamos a ir recortando y mirando paso por paso. Nosotros lo que hicimos en este caso es compartirles nuestros protocolos de traumas de cráneo. Tenemos 2 protocolos, uno de TEC leve y otro de TEC moderado, TEC grave. Ambos están realizados en base a las guías PECAR, los protocolos de otras sociedades científicas, tanto de la Sociedad Argentina de Pediatría como la Sociedad Latinoamericana de Emergencias y sobre todo la Sociedad de Emergencias Españolas. Las bases científicas de estos 2 protocolos también estarán compartidas en su carpeta, pero la idea es, ante tanta información,
poder bajarlo a algo que sea simple, como siempre nos gustan emergencias, algo que sea simple, rápido y práctico de leer. Vamos a ir viendo entonces, desmenuzando cada uno de estos protocolos como para ir charlando y después vamos a pasar a una última parte de casos clínicos. Veamos el de TEC leve, que en realidad considero que este es el que más deberíamos focalizarnos, si bien muchas veces, y nos da temor tener un TEC moderado, un TEC grave, la verdad que menos del 5% de los pacientes en la infancia sufren de esos tipos de trauma de cráneo, y por eso, por más de que nos dé miedo, o muchas veces nos interese mucho más, porque bueno, es lo grave, es lo que parece más importante, los TEC leves son los que debieran llevarse nuestro mayor estudio y nuestro mayor esfuerzo para poder comprenderlos y hacer un tratamiento adecuado. Habíamos dicho que vamos a hablar de TEC leve cuando hablamos de un Glasgow de 14 y un Glasgow de 15. Y nuestro protocolo lo primero que dice es, bueno, bien, usted tiene un paciente con un TEC, haga su TEP, su triángulo de evaluación pediátrica, haga su ABCDE, haga su sample, con lo que todo esto yo puedo definir. El siguiente paso de nuestro protocolo es, tengo un TEC leve y yo lo primero que tengo que hacer es saber si ese paciente tiene un alto riesgo de LIC. Retomamos primeras diapositivas con lo que habíamos dicho, ¿no? LIC, lesión intracraneana, daños primarios, daños secundarios, hemorragias, hematomas, lesiones axonales difusas, hipoxia, isquemia y aumento de la PIC. Entonces, vamos de vuelta al protocolo. ¿Tiene alto riesgo de estar sufriendo algo este paciente? Bueno, ok, pero ¿cómo respondo a eso? Si mi paciente con un TEC leve, porque tiene un Glasgow de 14-15, tiene focalidad neurológica, tiene una fractura palpable, y ojo, uno dice, ay, no les va a pasar eso con un TEC leve. Sí, lamentablemente los niños se comportan diferente a lo que uno pudiera pensar, por ejemplo, para un adulto. Tiene signos de fractura de base de cráneo, tiene convulsiones en el momento, y ahora charlamos un poquito de lo que es las convulsiones pasadas. Si la respuesta es sí, este paciente la posibilidad que tenga una lesión intracraneana que esté instaurada o que se esté desarrollando es muy alta. Entonces, yo necesito a este paciente y sin demasiada demora realizar una tomografía de cerebro sin contraste, aprovechando que mi paciente está estable, por lo menos por el momento. Y acá los del interior pueden decir, bueno, ok, entonces es un paciente que tengo que derivar. Exactamente, con todo gusto este paciente, un TEC leve con alto riesgo de LIC, es absolutamente derivable para hacerle una imagen y es una necesidad. Siempre son sin contraste, o sea que son tomografías que son rápidas y lamentablemente, como vimos, la mayoría de los traumas de cráneo se producen en los niños más chiquititos y en algunos van a necesitar o alguna sedación o directamente alguna anestesia. Ahora, si mi respuesta a este tiene alto riesgo de LIC es no, lo segundo que tengo que hacer es saber si tiene riesgo moderado de LIC. Y acá lo que hago yo es tratar de sacar del listado los pacientes que están bien, pero que sean de riesgo inminente o de probable riesgo. Entonces, ¿tiene riesgo moderado de LIC? Sería mi siguiente pregunta. Y acá tengo que desglosar las edades de los pacientes porque se comportan de forma diferente. El paciente menor de 2 años, ¿cuándo voy a pensar que tiene un riesgo moderado de LIC? Puedo pensar cuándo tiene un hematoma que no sea frontal. Los hematomas frontales son los que más nos gustan, vamos a decirle, porque son los huesos duros, son los que casi nunca se fracturan, son los que la mayoría de las veces parece como estéticamente muy horroroso, pero son los que en general no tienen ningún problema. Entonces, cuando el hematoma del paciente sea no frontal, es decir, sea parietal, sea occipital, y sobre todo son hematomas grandes de más de 4 centímetros, ok, bueno, este le voy a tener cuidado, le voy a tener respeto porque tiene un riesgo moderado. ¿Qué otro paciente? Aquel paciente en el que consultan los padres y nos dicen, mira, se cayó del sillón y la verdad que quedó tirado, acostado, no respondía, a nosotros nos pareció una eternidad, pero seguro fueron segundos. Y en realidad ingresa el paciente, ingresa jugando, activo, alerta. Bueno, ese paciente que tuvo una pérdida de conciencia transitoria e inicial, ojo, tiene un riesgo moderado, por lo cual lo voy a catalogar dentro de esto. El otro es el paciente que vomita. Fíjense que podría ser una conmoción cerebral lo que estamos charlando, sí, tranquilamente, pero como habíamos dicho que era transitoria, ahora vamos a ver qué es lo que hacemos justamente con este niño.
El otro es la actitud anormal según el familiar. Quizás para nosotros el paciente no esté haciendo nada raro, pero quien más los conoce es mamá, papá, abuela o el cuidador. Y si ese cuidador nos dice, el niño se cayó y no está como siempre, ojo, es sumamente importante lo que nos relaten los cuidadores. Eso siempre y cuando sean pacientes menores de 2 años. Lo mismo que los mecanismos de riesgo, que lo vamos a dejar en suspenso para charlarlo al final. Cuando el paciente tiene más de 2 años, vamos a incluir parte de lo que dijimos recién, la pérdida de la conciencia, los vómitos, los mecanismos de riesgo, que ahora los vamos a repasar, y este paciente verbaliza. Si el chico dice que le duele la cabeza y ustedes lo ven con facies de dolor, taquicárdico, agarrándose la cabeza, eso es una cefalea severa, entonces también hay que creerle. Todos estos pacientes que tienen riesgo moderado de LIC no son para hacer una tomografía inmediata. Y acá nos podemos poner a discutir un montón, pero la verdad es que las guías PECAB, y hay multiplísima cantidad de guías a favor de la no radiación, que dice que la conducta pertinente para estos pacientes es observarla. Y no hay mejor que la observación del personal de salud. Entonces, la observación, ¿qué es? Bueno, me quedaré con este paciente un periodo. ¿Qué periodo está estandarizado? Un periodo de 6 a 8 horas, con el que me lo voy a dejar conmigo en la guardia, ya sea en un asiento, en una cama, donde lo puedan tener visto. Se le puede administrar analgésicos, porque recuerden que no deja de ser un traumatismo, y eventualmente, sobre todo el que está muy vomitón, dejarlo en ayuno por lo menos un rato. Si nosotros vemos que en estas 6 a 8 horas los síntomas desmejoran o persisten, ese paciente es tomografiable. Entonces, recién ahí fíjense que yo no hice el del riesgo moderado, está vomitando, vamos rápido, tomo. Le duele la cabeza, vamos rápido a tomo. La verdad que no, vamos a tomarnos el tiempo para evitar hacer tomografías innecesarias. Ahora bien, si yo hago la observación de 6 a 8 horas y el paciente estuvo estable en mi observación, siempre estuvo con el Glasgow máximo, en buena hora ese paciente se puede ir a su casa sin ningún método complementario realizado. Nosotras en nuestro servicio tenemos estandarizado que les dejamos analgésicos porque no deja de ser un trauma, les damos una cartilla de pautas de alarma que ya tenemos prearmada y sugerimos que cada servicio también la arme. De todas formas, en la carpeta vamos a compartir la nuestra, que está extraída de archivos de la Sociedad Argentina de Pediatría. Entonces, esta sería la forma en la que debiéramos movernos, y fíjense que bajando, no le decimos bajar el nivel de alerta, sino mantener el nivel de alerta, pero no tomografiando pacientes innecesariamente. Algo que nos quedó en el tintero es los mecanismos de riesgo, y esto es importante charlarlo porque también uno puede decir, bueno, si se cayó más o menos, y empiezan los padres, los cuidadores, y te hacen con la mano más o menos de acá, y te hacen con la manito, ¿no? O uno dice, bueno, más o menos me parece que es un montón, o sí, es un golpazo. Bueno, esos son muy subjetivos, ¿no? Los mecanismos de riesgo están descritos, incluso el Comité de Emergencias Pediátricas y de Cuidados Críticos de la SAP también tiene esto bien definido, y lo que nos dice es que mecanismos de riesgo son estos tipos de mecanismos. Fuera del otro, a pesar de que nos parezca un golpazo, no está definido como un mecanismo de riesgo. ¿Qué hablamos entonces cuando hablamos de mecanismos de riesgo? Vamos a hablar de caídas de más de 1,5 metros, salvo que sea un lactante. Es decir, si el lactante se cae de más de 1 metro, es un mecanismo de riesgo. Cuando tiene impacto directo con objeto contundente, uno puede decir, bueno, pero ¿quién dice que es un objeto contundente? Bueno, tiene que ser un peso determinado, un peso pesado justamente, o no un peso grande, pero sí infligido por alguien superior en peso y en fuerza. Un accidente en vehículo de motor con salida de pasajeros, o porque alguno murió, o porque fue un vuelco. Y acá y entran muchos de los pacientes, los traumatismos no presenciados. Se cayó de la escalera y lo encontramos abajo. ¿Y de dónde se cayó? ¿Del primer escalón, del quinto, del décimo? Mm, Estaba solo en el baño y se cayó. Y no sé si se cayó porque se subió al lavatorio o porque estaba en la ducha. Entonces, esto también, los mecanismos no presenciados son de observación. Los peatones o ciclistas por vehículo a motor, los niños que se zambullen y las heridas penetrantes. Penetrantes, no cortantes, penetrantes. Entonces,
Estos mecanismos de riesgo, uno dice, bueno, ok, tengo un paciente que está perfecto, no vomita, no le duele, ¿qué hago? Lo tengo que observar. ¿Sí? Siempre la mayoría de las veces las respuestas ante las dudas, cuando algo no es tan claro, es la observación. Bien, entonces ahí finalizaríamos un poco con lo que es el trauma de cráneo leve, que como les decía, considero que esto debiera llevarse nuestros mayores esfuerzos de comprensión y quizás tomar nuestro protocolo, si pueden adaptarlo a sus espacios, a su dinámica local, en buena hora, siempre respetando, como les decía, ciertas cuestiones de esto. TEC leve, saco el alto riesgo, saco el riesgo moderado y mando a la casa a un paciente seguro, ¿no? Y uno puede preguntar, bueno, y acá es la pregunta del trauma de cráneo leve, ¿no? ¿Qué pasa con las radiografías de cráneo? Bueno, en realidad es todo un tema porque hay mucha bibliografía de los últimos 10 años que dice que las radiografías de cráneo debieran ser limitadas e incluso hay bibliografía que dice que debería ser absolutamente desterrada hacer una radiografía de cráneo en un chico que se golpeó la cabeza y tiene un Glasgow normal. Pero todos sabemos, y es verdad que esto es lo que dice la bibliografía, todos sabemos que lamentablemente la población tiene en la cabeza y en el imaginario de que el chico se cae, voy para hacer una placa y si la placa no es normal, mi niño está bien. Y muchas veces también mezclado con la presión familiar, incluso violencia de muchas veces de las mismas personas o los cuidadores que insisten en hacerle una radiografía. Bueno, en eso en verdad nosotros no podemos ser quien para decir esto no y esto sí. La verdad que cada uno está en nuestros propios zapatos en el momento de la guardia frente al paciente que sea, ¿no? Y con esto creo que tampoco hay que ser punitivo de, bueno, le hice una placa porque es un trauma de cráneo y la verdad que me insistieron tanto que se la terminé haciendo. La verdad debemos decir, incluso a mí misma me ha sucedido en algunas ocasiones que termino dando el brazo a torcer por alguna cuestión de presión. Pero más allá de que eso suceda en la realidad, nosotros tenemos el compromiso de saber, entender de que esto no es real, no es que si le hago la placa está todo en orden. Antiguamente, y esto también trae la población, había indicaciones tales como, bueno, si un niño portador de una válvula de derivación se caía, sí o sí hay que hacerle una placa de cráneo. Si un niño tiene un hematoma en el cuero cabelludo, sí o sí había que hacerle una placa de cráneo. Si se cayó más de 50 centímetros de altura, había que hacerle una placa. Si se golpeó contra una superficie dura, había que hacerle una placa. Si el traumatismo nadie lo vio, había que hacerle una placa. Bueno, esto eran antiguamente indicaciones que lamentablemente han quedado en la población y lamentablemente, aún más lamentable, ha quedado en parte del personal de salud. Es importante que ustedes reconozcan de que esto no tiene nivel de evidencia y el nivel de evidencia que tiene es muy bajo, es un B y un C, por lo cual no tiene una indicación real. En la actualidad se conoce que es difícil además interpretar las placas de cráneo. De hecho, hay múltiples estudios que se realizaron en médicos de guardia, en residentes, donde les han hecho leer placas de cráneo y vieron que la mayoría de las veces tienen fallas en la interpretación. ¿Por qué? Porque el cráneo es tan diferente durante la infancia, porque presta mucha confusión las suturas, porque presta mucha confusión los vasos, y desde ya es importante saber que tiene una baja sensibilidad y además estamos irradiando, lo cual no es despreciable, y muchas veces y lamentablemente demora la realización de un ataque que en verdad era necesario. Entonces, ¿qué podemos decir de las placas de cráneo si podemos limitarlas y no realizarlas más y hacer una buena explicación de lo que está sucediendo? En buena hora vamos a empezar a pensar mejor en los pacientes. Si lo tenemos que hacer por presión familiar, bueno, bien, será por presión, pero no porque yo realmente creo que estoy haciendo bien. Y otra de las cosas importantes, y que no es menor también, es que se ha visto que las placas de los pacientes que tenían lesiones intracranianas, hasta un 60% tenía placas normales. Entonces, fíjense qué peligroso que nosotros como personal de salud nos confiemos en que la placa es normal y listo, ya está, el paciente no tiene nada. Bien, dicho esto, que quizás eran puntos álgidos o puntos de discordia, y esto en realidad también está muy descrito, lo único que hice yo fue traerlo en una diapositiva y contárselos, pero tienen vasta bibliografía donde pueden repasar lo que yo les estoy contando.
La otra cuestión es el trauma endocraniano cuando hablamos de moderado y de grave. Eh, y acá ya nos metemos en otra situación diferente, con otros pacientes diferentes, donde los mecanismos de lesión tienen más fuerza, son más violentos, se generan con gran impacto físico. Entonces estos pacientes son diferentes, por supuesto, y son de gravedad. En este caso, quedó cortado, pero les voy a mostrar en el protocolo de TEC leve, cuando vemos que el Glasgow, hecho en el ABCDE, es un TEC que va de un moderado porque es de 9 a 13 o menos de 8 u 8, un TEC grave, lo primero que tenemos que hacernos como pregunta es, ¿mi paciente puede tener una herniación? ¿Por qué hago esa pregunta primero? Porque si yo no me hago esa pregunta primero y mi paciente tiene un Glasgow de 10, de 8, incluso de 13, si yo no respondo esa pregunta primero antes de hacer cualquier otra cosa, el paciente puede fallecer. Y acá tenemos una lesión secundaria en la que yo como personal de salud tengo la obligación de poder reducir, de tener que reducir. Entonces, los signos de herniación inminente, uno dice, bueno, ok, pero ¿cómo me doy cuenta? Es el paciente, uno se da cuenta porque es un paciente francamente grave. Está en coma, tiene anisocoria, y ahora lo vamos a repasar, tiene cefalea intensa, pero intensa de verdad es el paciente que ni siquiera puede abrir los ojos del dolor. Empieza a tener respiración anormal, puede tener fallas en los movimientos de alguna parte del cuerpo, ni hablar que tiene posturas particulares, y cuando tomo signos vitales tiene hipertensión y bradicardia. Si yo a mi paciente TEC moderado, TEC grave, pensé en estas situaciones y todas las respuestas fueron no, no tiene coma, las pupilas son normales, no tiene dolor de cabeza o tiene dolor de cabeza moderado, respira bien, mueve bien todo el cuerpo, no hace ningún movimiento particular y sus signos vitales están dentro de todo estables, si esa respuesta es no, ok, sigo con una exploración física más completa. Pero fíjense que no me fui de lleno ni a hacer la TAC, ni a revisarlo en forma completa o de intentar hacerlo en fondo de ojo o llamar al neurólogo. En realidad es, no, sigo tranquilo haciendo un examen. El examen en realidad clínico debiera de ser posible hacer una exploración neurológica por nosotros mismos, algo más extendida, viendo los reflejos osteotendinosos, viendo la sensibilidad, viendo lo motor en los 4 miembros. Si sé hacer un fondo de ojo, es un buen momento para poder realizarlo. Y en este momento, estos pacientes todos tienen indicación de tomografía de cerebro sin contraste, como siempre en toda urgencia, y lo ideal es con la mayor rapidez posible, siempre y cuando el paciente esté estable. ¿Qué puedo ir haciendo mientras tanto? Lo exploré completo, le pedí la tomo o estoy trasladando para hacer la tomo, pero no queda ahí, yo algo con ese paciente tengo que hacer. El tratamiento general sería tratar de disminuir la presión intracraneal. Entonces, mantener la cabeza con la cabecera un poco más levantada, de 15 a 30 grados, ponerle la cabeza en la línea media, que no quede doblado para ninguno de los dos costados, mantener, si tengo medición de CO2 entre 35 y 45, si no tengo, lo oxigeno bien, lo mantengo con una TA normal, le tomo la temperatura, si tiene fiebre se la bajo, porque esto también aumenta los flujos y aumentan las presiones, si tiene dolor, le doy algo para el dolor, es súper importante porque si no, todo nuevamente se activa. Y en este paciente también puede ser discutible, pero esto está también consensuado con nuestros propios neurólogos, en que estos pacientes directamente le hacemos anticonvulsivantes de profilaxis. Es decir, tiene un trauma moderado. Y ni hablar de cuando son traumas de cráneo grave, antes se decía que dependía de la tomografía. Se puede hacer difeniliantoína de carga a 20 miligramos por kilo. Esa sería la forma en, yo tengo un paciente con cierta gravedad, completo el examen, pido la tomografía y voy calmando su dolor, le voy haciendo prevención de las convulsiones. Ahora, si mi respuesta ante esos signos de herniación inminente es sí, cualquiera de estas cosas es sí, acá tenemos un gran problema porque tenemos una obligación de disminuir ese edema o esa presión. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de signos de herniación inminente? Acá arriba yo les traje una figura donde
Vamos a suponer que este cráneo sufrió este hematoma que vemos ahí, ¿no? Y fíjense cómo va ocupando espacio en esta cavidad. Entonces el cerebro, lógicamente, los vasos y demás, se achica el espacio que tienen y necesitan herniarse. Salen por algún agujero que tiene esa estructura, como pasa con cualquier otra hernia del cuerpo, ¿no? Entonces, puede herniarse el cerebro desde, por ejemplo, un lugar de una fractura, puede herniarse el cerebro desde un lugar de una sutura, puede herniarse el cerebro directamente desde la base y en el tronco. Como para que se entienda qué es lo que estamos hablando de herniación, ¿no? Tratar de disminuir el cuerpo, sabiamente trata de disminuir la presión. Pero por supuesto, quizás no la herniación por lugares de fracturas o suturas, pero sí cualquier otra forma de herniación, lo más probable es que el paciente termine falleciendo. Entonces, si los signos de herniación inminente es sí, tenemos que hacer tratamiento urgente. Y esto es donde estemos. Estoy en Junín, estoy en Chosma, estoy en donde sea que esté. Esto se tiene que administrar. Desde ya que es un paciente grave, como les decía recién, con un riesgo de muerte inminente. Entonces, si es posible y sé intubar, lo intubo. Si no, la máscara del ambú, le hago un buen sellado de la máscara y ventilo de esa forma. Si lo puedo hiperventilar, también podría ser una buena maniobra. Pero la otra cosa que acá es importante es hacer un tratamiento hiperosmolar. Este paciente, que es un paciente grave, desde ya que necesita una vía. Los tratamientos hiperosmolares son dos, las posibilidades de hacerlo en la infancia. Es con manitón o con solución salina hipertónica. Son las dos posibilidades de hacer terapia hiperosmolar. No es algo complicado de realizar, es simplemente sacar las cuentas según el peso del paciente y recordar que el manitol pasa en un periodo de 20 a 30 minutos y que la solución hipertónica no viene preparada, la tenemos que armar y que se hace una dosis en bolo y luego una dosis en gotea. Eso es algo importante y lo tienen también en el protocolo, porque es quizás algo que nos permita darle un tiempo de llegada al paciente a un centro de más complejidad, o en nuestro caso, por ejemplo, el tiempo de llegada al del neurocirujano para entrar a quirófano. Y es tiempo de vida, en verdad. Acá en estas fotos yo les había traído la anisocoria para repasar un poco de semiología. Fíjense las pupilas, lo que es la diferencia de tamaño, la descerebración y la decorticación, y esto que se llama triada de Cushing, solamente a modo de repaso, que es la bradicardia, la hipertensión y las alteraciones respiratorias, todos signos de herniación. Bien, bueno, si quieren, dejamos, yo quisiera igual que Nildi, si anda por ahí, nos ayude un poco con el tema de la solución del preparado, de la solución hipertónica, antes de pasar a las situaciones clínicas, sobre todo porque uno puede decir, bueno, pero yo no tengo manitol para hacerlo. Bueno, pero tampoco es excusa de no hacer tratamiento hiperosmolar. No sé, Nili, si estás por ahí. Hola Belén, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Mira, nosotros en el servicio utilizamos, la preparamos con 85 mililitros de agua destilada más 15 mililitros de cloruro de sodio al 20%. O sea, tenemos la ampolla y de esa forma la preparamos, que es más o menos lo que tenés escrito vos ahí en el Claro, protocolo, que claro, básicamente lo sacamos de ahí. Y si no, bueno, el monitor. claro, tal cual. Y después con respecto, por ahí también como para hacer el apoyo en la enfermería, en los pacientes que hacemos observaciones por TEC leve, son incluso los mismos, el mismo equipo de enfermería quien hace esos controles, ¿no? Y son ustedes quienes hacen el Glasgow horario y van controlando al paciente. Sí, Em, yo cuando hablábamos de tocar este tema, me puse a pensar qué era lo que hacíamos nosotros, básicamente, o sea, qué medicación administrábamos, o sea, qué hacíamos básicamente desde la parte de enfermería. Y básicamente hacemos observación. Y en la observación que hacemos es el Glasgow, que es lo que tenemos un poco más presente,
es lo que tenemos presente y es lo que vamos avisándole al médico en caso de ver alguna anormalidad con Ujú, respecto de un horario al otro, ¿no? Eh, eso, eso en el TEC moderado, pero también me había puesto a pensar en el TEC leve, que nosotros somos los primeros que abordamos a todos los pacientes porque hacemos el triage. Entonces me ponía a pensar, a ver, ¿qué es lo que le preguntamos a los papás? Básicamente nosotros desde enfermería, lo primero que se le pregunta a cualquier paciente que ingresa por alguna caída, a un TEC, es ¿lloró, no lloró y de dónde se cayó? Es lo primero que preguntamos desde enfermería y en base a eso empezamos a actuar. La analgesia se la administramos, preguntamos si es alérgico a alguna medicación y en base a eso administramos medicación o si nosotros vemos ya con esta primera impresión inicial que vemos algo que no, a nuestro criterio no nos cierra o hay algo que no nos gusta, le avisamos enseguida al médico que sería un paciente en amarillo para nosotros. ujú, tal cual. Ahí había algunas preguntas. Bueno, ahí Carola nos dice, en relación al RX, me parece sumamente importante la irradiación que le dio un paciente y la falta de información que me da. Hay que informar a la familia que no nos sirve, tal cual. Forma parte de, bueno, de un cúmulo de un montón de cosas que tenemos que aprender a transmitir la información sin pelear, sin chocar, y que realmente comprendan de que no es ni siquiera tranquilidad para ninguna de las partes, ¿no? Ahí, Belén, Carola, no sobre los rayos X, sino que me acordaba algo que nos pasa muy seguido en la guardia, es cuando ingresa un paciente que se ha caído y nos pasa sobre toda la noche y la mamá viene desesperada porque el nene no se despierta porque o mm, no lo quiere dejar dormir, o sea, es la noche o la hora de la siesta y viene la mamá y sabe enfermera que no se quiere dormir pero no lo quiero dejar y lo estoy. Entonces desde enfermería lo que hacemos es explicarle a la mamá que si es un horario que el paciente acostumbra a dormir, va a dormir porque tiene sueño o tal vez lloró mucho y va a ser por eso, pero sí que tiene que frente a le hacemos algún reflejo o lo movemos y debería responder. Es la forma de educar que hacemos desde enfermería nosotros, ¿no? tal cual, Nili. Es re importante esa observación porque incluso dentro de nuestra cartilla, que ahora lamento no tenerla para compartir enseguida, pero una de las observaciones que le hacemos es esa, ¿no? ¿Es su horario normal de dormir? Bueno, déjelo dormir porque en realidad va a estar irritable y uno dice, no, este no es mi hijo de siempre, pero pucha, son las 5 de la mañana, el niño se cayó a las 2 y usted no lo está dejando dormir, está insoportable porque quiere dormir. Es re importante esa observación, Eli. Y además sumado a que seguramente lloró por el golpe y que se cansó, entonces sí, va a querer dormir. O sea, lo que nosotros decimos, nosotros también quisiéramos dormir si estamos en la noche, pero bueno, no estamos en nuestra casa. Tal cual. Eso lo quería acotar cuando estabas hablando de lo de las placas, que me parece que eso también es importante, educar a las familias sobre eso, ¿no? Ujú. ¿Qué más hay? A ver. Eh, ¿Cuál sería la dosis de mantenimiento de la solución hipertónica luego del bolo inicial? La dosis que nosotros hacemos es de 1 mililitro por kilo por hora, porque como es un goteo, acuérdense que hay que sacarlo horario en ese caso. Y la preparación sigue siendo la misma, ¿no? Siempre solución salina hipertónica al 3%, que sería la formulación que deberíamos usar. Después Juliana pregunta, tengo dos preguntas, el bolo de solución salina se pasan 20-30 minutos, igual que el manitol, como es en bolo, intentamos hacerlo en un menor tiempo, en no más de 5 a 10 minutos, como si fuera un bolo de una expansión, así debiera hacerse. Y la dosis de mantenimiento usamos las mismas, no más de un gramo kilo, también sería total en el día 1,5 kilogramos kilo hora en el día, sería como máximo. Y de la solución salina recién lo contesté. Después, a ver qué tenemos.
Cristian, ¿hay situaciones en las que debemos optar por el manitol por sobre la solución hipertónica viceversa? Es una súper pregunta. En verdad, hubo como corrientes históricas en que parecía que poner solución hipertónica era una maldad y era todo a favor del manitol, y después se viró, y actualmente ambas tienen el mismo nivel de evidencia, por lo cual podríamos utilizar la que tengamos disponible o la que sepamos usar con más facilidad. Bueno, después acá Silvia dice, generalmente a medida que pasa el tiempo de observación, los papás se relajan más y está bueno retomar el interrogatorio de la situación. Perfecto. Incluso nosotros decimos también que hacemos un poco de cronoterapia, ¿no? Le decimos así. Muchas veces sustos de papás por la caída, porque no saben qué pasó, o porque el bebé a veces hacen espasmos del sollozo y parece que tienen pérdida de conciencia o falta de respuesta. Y en la medida que lo van viendo ellos mismos y también con el soporte de enfermería, del médico que los está viendo, relaja la situación, les volvemos a preguntar y el relato sale un poco más fluido, encontramos más información que por el mismo shock los papás no pudieron contestar, ¿no? Aparte de la observación directa del niño, sí, tal cual. ¿Usan doble vía en los TEC moderados a graves? Sí, Roxana, sí, siempre. En los pacientes graves, siempre. Por la posibilidad, en realidad, cuando hablamos de un TEC moderado, la mayoría de las veces viene en un combo de, por ejemplo, un politrauma, ¿no? Entonces es probable de tener que pasar tratamiento hiperosmolar y de tener que pasar una transfusión, por ejemplo. Así que siempre, de modo preventivo, paciente grave, dos vías. Si lo único que persisten son los vómitos, ¿cuánto tiempo espero para decidir una tomo? Dice Rosita. Nosotros usamos ese 6 a 8 horas, o si los vómitos son más de 5 en una hora, en forma persistente también. De todas formas, hacemos tratamiento de los vómitos, no es que lo dejamos solamente en ayuno. Lo que nosotros hacemos una vez que queda en observación, si la observación es por vómitos, es lo dejamos en ayuno, eventualmente le podemos poner un plan de hidratación, pero hacemos, si tenemos disponible ondacetrón, o hacemos prueba de tolerancia oral, como haríamos en otro paciente con cualquier otro vómito, y si las pruebas de tolerancia oral o los fármacos utilizados no tuvieran respuesta y a eso se asocia algún otro síntoma, sí lo pasamos como de riesgo moderado con desmejoría de la clínica. Pero esperamos al menos unas 2 o 3 horas para tomar esa conducta. ¿Algún comentario con la fractura con hundimiento en un paciente con un Glasgow máximo respecto del examen? No sé qué quiere decir. La verdad que es raro tener un paciente con un hundimiento y el Glasgow máximo. Sí es cierto que puede presentarse al inicio así, pero rápidamente es un paciente que deteriora el Glasgow por una u otra causa, ya sea porque esa fractura la mayoría de las veces se relaciona con algún tipo de hematoma o hemorragia, o ya sea por desprendimientos de fragmentos dentro del cráneo y la posibilidad de que eso sea epileptógeno. Entonces, esos pacientes sería como el TEC leve con un alto riesgo de leak y se tomografían enseguida. Carolina dice, en adultos con inestabilidad hemodinámica se prefiere la solución hipertónica porque el manitol podría ser hipotensor. ¿Es lo mismo en los niños? Sí, aunque no está demostrado directamente en los niños, no hay estudios. Muchas veces lo que hacemos nosotros es tomar los estudios de los grandes y llevarlos a la infancia, porque no hay demasiados estudios. Primero porque la casuística del trauma de cráneo grave con herniación inminente es mucho menor que la que sucede en los adultos. Y otra es porque hay ciertas cuestiones éticas que hacen que no pudiéramos hacer estudios a doble ciego, por ejemplo, bueno, o manitol versus solución hipertónica. Es por esa razón que se ha visto que ambos tienen igual respuesta. Sí es cierto que el manitol tiene más posibilidades de ser diuresis osmótica y por lo tanto una gran pérdida por diuresis y la posibilidad de hipotensión por pérdidas. Eso sí es cierto y está descrito, pero no tiene niveles de evidencia como para hacer una indicación sí o sí de uno o de otro. Carola, bueno, muchas gracias, Carola. Hoy leí que ya no se usa corticoides, es así, porque sí, menos mal, Jessica, que lo mencionaste. No usamos más corticoides para prácticamente ninguna urgencia, y eso sí está muy extraído de los adultos, no tiene absolutamente ninguna indicación, y incluso si pensamos en poner un corticoide para disminuir el edema cerebral,
no es correcto, no funciona así en la infancia, por eso no se realiza. Incluso ya en protocolos viejos, viejos de urgencias pediátricas de trauma de cráneo, ya ni siquiera aparecen, por lo menos en protocolos de hace más de 10 o 12 años. Por eso vieron que no los mencionamos en ninguna parte. Bueno, y acá nos dicen muchas gracias, todo súper claro. Bueno, y ahora si les parece, para no prolongarnos tanto en el tiempo, nos quedan 5 minutitos nada más. Si les parece, vamos a pasar a unos casitos clínicos, que es como para jugar un poco y poder hacer esto de las votaciones que hacemos siempre, como para cerrar algunos conceptos. Son 4 casos clínicos muy cortitos que tienen ABC para responder. Bueno, esta es la primera situación, es un niño de 3 años, se llama Tomás, se cae, la situación es que se cae hacia adelante desde una silla, mientras jugaba a saltar entre sillas y sillas. Ingresa, tranquilo, en brazos de su mamá, juega, incluso cuando lo dejan en el piso, se intenta subir solo a la camilla y entra comiendo unas galletitas. El único dato positivo es que tiene un hematoma frontal duro de 3x3 en la frente, y la mamá, y a veces somos nuestros propios enemigos, refiere ser personal de salud y dice, quiero que le hagan una placa porque yo de acá no me muevo. Y esto lamentablemente a veces nos es difícil entre nosotros mismos, ¿no? Bueno, veamos qué votamos entonces en este caso. La idea es A, pueden votar, hacer clic, es anónimo. A es que Tomás presenta un TEC leve sin riesgo, no requiere en realidad ningún método complementario en observación. La B es que Tomás tiene un TEC leve con riesgo de lesión intracraniana, requiere observación, pero por el momento no métodos complementarios. Y otra es que Tomás tiene un TEC leve de riesgo desconocido, por lo que mejor le hago la placa. Ahí tenemos entonces, vamos a dejar unos minutitos que voten. Ahí ya van 30, un poquito más de 30% que está votando. Acá tenemos para repasar un poco entonces del TEC leve moderado grave según el Glasgow. Tenemos también para repasar un poco de riesgos de LIC, riesgo alto, riesgo moderado o sin riesgo. Bueno, y lo que charlamos un poco de la placa. Bueno, ya va más del 40% votado. Y les voy a poner finalizar la votación y les comparto los resultados. Bueno, como ven acá, el mayor porcentaje se lo llevó casi el 70%, diciendo que Tomás presenta un TEC leve sin riesgo de lesión intracraniana, que no requiere métodos complementarios ni tampoco la observación. Y en verdad es la opción correcta, así que felicitaciones para los que votaron esta opción. Los otros decían que tiene riesgo de LIC. Recordemos, el riesgo de LIC en realidad dependía de algunas otras cuestiones, tanto clínicas al examen físico como de la cinemática de la situación. En realidad se cayó jugando entre sillas y la mamá lo estaba viendo. Y la otra que nos dice que el riesgo es desconocido, digamos que no se podía medir y que vamos a hacerle la placa de descarte. Error para esos que ese porcentaje. Repasamos la clase y la pueden ver de vuelta cuando la suban en el canal de YouTube. Bueno, vamos a otra situación clínica. Esta es la segunda situación clínica, es Clara. Clara tiene 5 meses de vida. Los padres la traen asustados porque se les cayó del cochecito o del carrito, como no sé cómo le dice cada uno. La encontraron en el piso sobre la mantita, pero no escucharon ningún golpe ni ningún ruido. Los dos papás entran, están asustados, los dos lloran. Clara llora, es difícil de calmar. Ya vomitó 2 veces hasta su llegada a la guardia. Cuando la revisamos tiene un Glasgow de 15 en 15 como única dato positivo, tiene un cefalohematoma pequeño, palpable en el occipital. Bueno, veamos qué decidimos hacer con Clara. ¿Cómo hago acá? Ahí voy, ¿eh? Caso 2, vamos a poner acá. Perdón, tenían todavía luz compartida. Entonces, el caso 2 tienen de vuelta ahí para votar 3 opciones. Tenemos A,
Clara tiene un TEC leve, sin riesgo de leak, se entregan pautas de alarma y analgésicos. Clara tiene un TEC leve, pero con alto riesgo de leak, por lo que se prepara para solicitar una tomo. Clara tiene un TEC leve, con riesgo moderado de leak, la vamos a dejar en observación y le vamos a dar analgésicos. Esas serían nuestras tres opciones. Bueno, ya va más del 40 votado. Bien, están participando más que en la anterior, así que los voy a dejar algunos segunditos más, por lo menos que cumpla el minuto para la posibilidad de votación. Bien, ahí llegamos a un minuto de tiempo. Finalizamos y les comparto los resultados. Bueno, ahí la mayoría votó, un 83% dijo la C, que Clara tiene un TEC leve, pero con riesgo moderado de leak. Queda en observación, se le administran analgésicos. Perfecto, esa es la opción correcta, porque ¿qué tenemos en Clara? Es verdad que es una bebé pequeña y es verdad que uno mira diferente a los bebés pequeños, pero no deja de ser relativamente igual el protocolo. Sí, lo que tenemos de grave con Clara es que nadie vio que fue exactamente lo que le pasó, ¿no? Si bien puede haberse como escurrido por el cochecito, tiene un hematoma que es occipital, que también es un hematoma que si bien es pequeño, no es en el frontal, que sería como la parte segura, sino que es en lugares más peligrosos. Entonces estoy de acuerdo con ustedes de que la C es la correcta. Con respecto del alto riesgo de leak, recordemos que eran 4 opciones para riesgo alto de leak, que ninguna cumple Clara, por eso tomografiarla enseguida no tiene sentido. Bien, vamos entonces al tercer caso clínico. El tercer caso clínico es Mateo, de 9 años, estaba saltando con su bici. Cuando pierde el control en un salto, estaba jugando, vamos a ponernos en las bardas, en la calle, donde fuera, estaba saltando y pierde el control, cae y golpea la cabeza contra el piso. Mateo dice que no se acuerda muy bien lo que pasó, solo que se acuerda, tiene como flashes de que sus amigos estaban todo alrededor y después de que la mamá lo estaba trayendo a la guardia. Al examen no tiene otras lesiones corporales, solamente un golpe en la cabeza. El Glasgow es de 15 porque incluso es Mateo el que nos está contando todo esto. El cefalomatoma es palpable en el temporal derecho, donde también se observa salida de sangre por ese oído. Bueno, veamos qué votamos con Mateo. Vamos atrás. Y acá tenemos 3 opciones nuevamente. La A, ya pueden empezar a votar si quieren. La A es que Mateo presenta un TEC leve, sin riesgo de leak, por lo que se indica analgesia, lavado del oído y una cartilla para que continúe en su casa. Mateo presenta un TEC moderado por las lesiones que tiene y tiene indicación de TAC de urgencia. Mateo tiene un TEC leve, pero con alto riesgo de leak, por lo que podría tener riesgo de gravedad y pasa a observación con eventual tomografía. Dejo ahí un minutito para ver qué votan. La idea es mandarlo a la casa, dejarlo en observación o mandarlo a tomo de urgencia. Bueno, ahí se cumplió el minuto. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Este caso tiene una pequeña trampa y algún cierto problema. Sí, desde ya que los que votaron a que Mateo tiene un TEC leve sin riesgo de leak y lo mandan con analgésicos en la casa y le lavan el oído, no es la opción correcta. Las otras dos en realidad pudieran charlarse. Lo que sí la ve, es verdad que si habíamos dicho, definimos un TEC según el Glasgow, pero Mateo nos está hablando, nos está contando, nos hace las señas de cómo cayó en la bicicleta y demás. Claramente el TEC de Mateo, por definición, que lo hacemos por Glasgow, no es un Glasgow de 15. Entonces el TEC es leve. Lo que sí tenemos un problema con Mateo es,
no tanto el hematoma en el parietal, sino la otorragia, ¿no? Entonces, eso lo convierte en un alto riesgo de leak. Eso lo convierte, si es que no es un sangrado externo, ¿no? Eso también tener cuidado, por ahí tiene un corte en el pabellón que nos ha ocurrido. Tienen cortes en el pabellón y en realidad lo que sangra es la herida del pabellón. Pero si vemos que viene de adentro, que es un hemotímpano, que el sangrado es de adentro del oído, sin lugar a dudas es una lesión de gravedad, por lo cual este no es un paciente para la casa. Primero, evalúo al paciente, le calmo el dolor y quizás este sí sería un candidato para la tomografía, ¿no? Pero desde ya tratar de definir, por más de que lo veamos que sale sangre, incluso a chorros, el TEC se define siempre por el Glasgow. Vamos entonces a el último caso. La última situación clínica es Paula, de 12 años, que es traída a la guardia por una ambulancia local tras haber sufrido un incidente automovilístico por autovuelco. Su padre salió despedido del auto, está grave, y su madre falleció en el mismo lugar. El personal de la ambulancia la encontró fuera del auto a Paula, incluso estaba caminando sola y como perdida. Lo que hicieron es activaron el protocolo de politrauma porque no supieron bien qué fue lo que sucedió con Paula. Le pusieron un collar, la tabla, hicieron la derivación segura y nos llega a cualquiera de nosotros que estamos en una guardia. Paula ingresa, confusa, hace ruidos extraños y se queja de dolor. Cuando le hacemos el examen, tiene un Glasgow de 8/15, se palpa un hundimiento en el cráneo en el occipital, tiene anisocoria, tiene las pupilas poco reactivas, tiene una frecuencia cardíaca de 56, tiene una sistólica de 152, satura 91% y tiene movimientos respiratorios que son irregulares. Bueno, de ella, por supuesto, Paula es una paciente absolutamente grave, ¿no? Tratemos de no pensar en el contexto del politrauma como para focalizarnos en esto nada más. Parece como demasiado marco, pero la idea es para ver lo que tenemos que charlar ahora. En el caso 4, y ahí los dejo para votar, es, eh, no sé si tienen para votar o no los dejé. Me parece que me mandó una macana y no los dejo votar. Bueno, para finalizar entonces, no los dejé votar, les corté yo. Bueno, las opciones eran: Paula presenta un TEC grave con signos de herniación y riesgo de vida, se debe asegurar la vía aérea, y no puedo terminar de leer acá. Se debe asegurar la vía aérea, hacer medidas de salvataje con disminución de la presión intracraniana, colocar manitol o solución. La B es que Paula presenta un TEC grave con riesgo de herniación, por lo que tengo que ir a hacerle un ataque de urgencia para confirmar el diagnóstico y así iniciar medidas. O lo último es que Paula tiene un TEC grave sin riesgo de herniación, por lo que acomodo su cabeza, le doy analgésicos, le pongo oxígeno y le hago el anticonvulsivante de profilaxis. Si quieren votar en las preguntas, como para no dejar acá trunca este último caso clínico, A, B o C, los dejo solo unos minutos. Perfecto, sí. Acá ya están votando la. En verdad, esa sería la opción correcta. En estos pacientes la idea es siempre, siempre, siempre asegurar su vía aérea, siempre, siempre, siempre oxigenar bien, hacer las medidas de salvataje y después veo la tomografía, ¿no? Y la verdad que intentar salir con un paciente a tomografiarlo en esta situación, lo más probable es que se muera en el camino, ¿no? Y desde ya que tiene signos de herniación, de hecho, no herniación inminente, tiene signos de herniación, por lo cual debo actuar lo más rápido posible. Bien, hay alguna que otra B, pero la mayoría son A. Perfecto, entonces, vamos a detener acá el uso compartido y salimos. Bueno, entonces, para cerrar acerca de este caso clínico y como tips para llegarnos al trabajo diario, es siempre sacar el Glasgow. No debiera existir un trauma de cráneo sin un Glasgow calculado, no importa la edad del paciente. Como otro concepto, que los TEC leves son los más frecuentes, por eso, y de vuelta sugiero que pongan todos sus esfuerzos en tratar de mejorar el abordaje de los TEC leves.
Hacer RX no tiene utilidad, no está validado, no hay ninguna guía de urgencia pediátrica que las indique realizar de rutina, así que los invito a cada uno de ustedes en empezar a cambiar esa práctica que nos va a costar tiempo, que nos va a llevar incluso esfuerzo muchas veces de poder abordar una familia, incluso con cierta presión, pero los invito a que empecemos a cambiar la historia acerca de las placas y el TEC. Por otra parte, la mayoría de los TEC leves y riesgos moderados de LIC, la mayoría tienen una buena evolución. Se debe tener a mano siempre la clasificación de signos de distintos riesgos de LIC. Esto es importante porque nos ayuda a nosotros a ser lo más categóricos posible. Alto riesgo de LIC, moderado riesgo de LIC. Y que aún nos queda mucho para trabajar para disminuir el uso de las tomografías sin criterio absoluto. Lamentablemente aún los niños sufren el realizar tomografías por las dudas, por temores del personal de salud, por presiones de los familiares, y esto en verdad el único que se lleva a la radiación es el paciente. Entonces, los invito también a trabajar para disminuir el uso de las tomografías sin un criterio absoluto. Se debe sistematizar qué pautas de alarma se debe dar a los cuidadores que llevan a su niño de alta directamente, y esto en nuestro caso nosotros los tenemos prearmados y ya impresos, y lo único que hacemos es entregarlo, pero leerlo junto con la familia como para que no quede duda acerca de los ítems que le estamos invitando a observar. Y por último, cuando existen sospechas de herniación, siempre realizar las medidas de salvataje, y eso le puede regalar tiempo de vida al paciente y una buena llegada a un centro de mayor complejidad. Así que bueno, estos serían algunos tips como para cerrar la clase de trauma de cráneo de hoy. Bueno, desde ya muchas gracias a todos por estar presentes, por compartir, por votar, por preguntar. Así que bueno, eso sería todo hasta acá. Muchas gracias, Nildi, por haberme acompañado y por tus observaciones importantes. Gracias, Belén, por la invitación. Bueno, chicos, veo rápidamente a ver si hay alguna consulta en estos últimos momentitos. Ah, bueno, no, está bien. Sí, no dejaba votar, por eso les dije que voten por acá. Bueno, muchas gracias, los saludos, excelente, gracias para las dos. Bueno, muchas gracias, chicos.